vamos a explorar uno de los conceptos más importantes para cualquier trader, la estructura del mercado y cómo identificar patrones clave que nos permite operar con precisión. Al finalizar esta clase vas a tener un conocimiento profundo sobre las diferentes estructuras del mercado y su importancia, también a cómo identificar y operar patrones de estructura y estrategias avanzadas para aprovechar los cambios de estructura. El mercado no se mueve de manera aleatoria, siempre sigue patrones estructurales que reflejan la psicología de los traders. La estructura del mercado es la forma en la que el precio se comporta en diferentes condiciones y se puede dividir en tres grandes fases. Tendencia alcista, que son máximos y mínimos más altos, tendencia bajista, que son máximos y mínimos más bajos, y mercado lateral o en rango, que es cuando el precio está oscilando en un rango sin una dirección clara. Pero ¿por qué es tan importante la estructura? Porque nos permite identificar zonas de alta probabilidad para operar y ayuda a comprender la intención detrás del movimiento del precio. También facilita la toma de decisiones basada en acción del precio y la liquidez. Ahora vamos a pasar a los conceptos clave, como por ejemplo el cambio de estructura, o denominado BOS, que es la ruptura de una secuencia en máximos o mínimos que indica un posible cambio de tendencia. Como por ejemplo tendríamos si vemos que tenemos una tendencia alcista y vemos que tenemos nuestro mínimo, nuestro máximo, nuestro mínimo, nuestro máximo, nuestro mínimo, máximo, mínimo y máximo. Por ejemplo, si ahora el precio llegara aquí y nos rompiera este mínimo, sería el posible cambio de estructura y el denominado BOS. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es entrar a favor de la tendencia, o sea, cambiaría a una tendencia bajista cuando nos rompa este mínimo de aquí. Y también está el cambio de carácter, conocido como choch, que es la primera señal de debilidad en la estructura actual y que puede anticipar un posible giro, como por ejemplo la vela justamente que tenemos anterior a la de ahora, que sería esta de aquí, que vemos que posiblemente sea una vela de rechazo y pueda cambiar la estructura hacia la baja para llegar a romper este mínimo de aquí y continuar para abajo, pero todavía no es seguro, habría que seguir mirando el patrón de velas. Los patrones de estructura se presentan en todas las temporalidades y pueden dividirse en estructura de continuación, por ejemplo una tendencia alcista, se forman patrones de continuación como banderas y triángulos ascendentes. En una tendencia bajista serían canales descendentes y triángulos descendentes. Por ejemplo, para entrar en este caso tendríamos que identificar las zonas de pullback dentro de una estructura para operar la tendencia predominante. Siempre tendríamos que esperar la ruptura para operar en la zona que nosotros queremos entrar. También tenemos la estructura de reversión, que sería el hombro cabeza a hombro, que indica un cambio de tendencia bajista. Como por ejemplo este que tenemos aquí, vemos que tenemos el hombro, que sería esta parte de aquí, la cabeza y el hombro. Y cuando entramos, nosotros entramos una vez nos rompa la última vela del hombro anterior. Por ejemplo sería esta de aquí, la marco con una línea de tendencia, sería esta de aquí. A partir de aquí nosotros haríamos nuestra entrada, es cuando una vez nos rompe. Otra de las estrategias sería el doble techo o doble suelo, que serían señales claras de agotamiento. Esperaríamos a la confirmación con rupturas de niveles clave antes de entrar en la operación. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, tenemos un doble techo. ¿Y cuando entramos? Cuando nos da la confirmación. Por ejemplo, nos rompe, como esta vela de aquí. Nosotros, una vez nos hace el doble techo y nos hace la vela martillo que tenemos aquí y esta siguiente vela, nosotros entraríamos a partir de aquí, a partir de la estructura a partir de las velas. Otra de las estrategias sería la estructura de acumulación y distribución. La acumulación, el precio se mantiene dentro de un rango antes de una posible tendencia alcista. Y la distribución, el precio se estanca antes de iniciar una tendencia bajista. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta parte de aquí, que tenemos una pequeña tendencia en rango, y esto de aquí no lo tenemos. Imaginemos que tenemos el mercado aquí. Empezamos a ver que tenemos una tendencia en rango. Una de las posibles estrategias que tenemos sería marcar el máximo
esta parte de aquí y esta parte de aquí, que vemos que es donde rebota más veces, y entrar abajo y salir arriba. Pero esta estrategia es más complicada y yo no la recomiendo tanto. Yo esperaría a un movimiento de ruptura claro de velas y que cierre por encima para entrar a favor de la tendencia, ya que en un movimiento en rango no sabes cuándo se puede ir para qué lado, se puede ir para arriba como para abajo. Para identificar correctamente las estructuras del mercado tienes que seguir estos pasos. Primero hay que observar máximos y mínimos. En una tendencia alcista cada nuevo máximo debe ser más alto que el anterior, y en una tendencia bajista cada nuevo mínimo debe ser más bajo. Tendríamos que dibujar líneas de estructura, trazaríamos líneas de tendencia en los puntos pivotes clave y usaríamos herramientas como Fibonacci para identificar los niveles más relevantes. Y también, y muy importante, la confirmación de volumen. Un aumento de volumen suele acompañar los rompimientos de estructuras significativos. Por ejemplo, si nosotros vemos que a las 3:30, que es cuando habla el mercado americano, que hay un gran volumen y nos rompe un soporte o una resistencia, seguramente denomina dónde va a ir el mercado esa tarde. O sea, por ejemplo, si ahora nos rompe, por casualidad, imaginemos que estamos aquí y nos rompe este nuevo mínimo, pues seguramente da a entender que el mercado va a ir para abajo. Sobre todo y muy importante, las temporalidades son clave. Tienes que usar marcos de tiempo mayores a 4 horas o un día para definir la estructura principal del mercado. Si usas marcos menores de 15 minutos o 5, tendrían que ser para las entradas más precisas, pero nunca para analizar la tendencia del mercado. Para operar las estructuras de manera efectiva, podemos utilizar varias estrategias. Por ejemplo, operar RTs tras un boss. La entrada después del precio regresa a una zona rota de confirmación y el stop loss justo por debajo del nivel roto para optimizar el riesgo. Como os he comentado antes, una vez nos rompe esta parte de aquí, nuestra entrada sería para abajo y nuestro stop loss estaría justo por encima de esta pequeña resistencia que hay aquí. También nuestra estrategia sería operar en rango, comprar el soporte y vender la resistencia, como os he comentado, pero no os lo aconsejo ya que no sabemos hacia dónde puede romper, si hacia arriba o hacia abajo. Podemos utilizar el RSI para confirmar la sobrecompra o sobreventa, pero igualmente es bastante arriesgado. Una de las maneras también de operar sería operar la manipulación, la liquidez atrapada. Tendríamos que esperar a falsas rupturas para entrar en la dirección opuesta, identificar zonas de liquidez donde los grandes jugadores ejecutan órdenes. Por ejemplo, ahora que tenemos esto de aquí, vamos a bajar a 15 minutos, vemos que venimos de un mercado en rango, está un mercado bastante lateral. Imaginemos que esto es liquidez, que lo único que hace es romper la estructura para ir para arriba. Pues nosotros lo que haríamos es esperar, como hemos visto aquí, una vela martillo para irnos con la dirección general del mercado, que sería para arriba. Esto sería jugar con la liquidez. Todo el mundo se cree que vamos para abajo, pero nos hace un falso engaño y se va para arriba. Es muy importante evitar los siguientes errores al analizar las estructuras del mercado. Lo primero es forzar patrones donde no existen. Asegúrate que los puntos de referencia sean claros. También ignorar la temporalidad mayor. Las estructuras menores pueden engañar si no consideran las más grandes. Siempre tenemos que entrar a favor de la tendencia que hayamos marcado tanto en 4 horas como en diario. No podemos entrar en una tendencia que hayamos marcado en 5 minutos, ya que nos puede dar una entrada errónea y se puede ir para el otro lado. Otro de los errores es entrar sin confirmación. Tienes que esperar siempre a una señal de validación antes de ejecutar una orden, ya sea un patrón de velas o ya sea un Fibonacci. Y por último, no tener en cuenta el contexto macroeconómico. Las noticias son muy importantes y pueden invalidar patrones técnicos. Por ejemplo, si vemos que hay una resistencia clave, pero justamente hay datos de decisión de tipos de interés, por ejemplo, yo me esperaría y no entraría ya que el mercado puede estar manipulado a partir de esa noticia. En esta lección hemos aprendido a identificar la estructura del mercado en diferentes temporalidades, a aplicar estrategias para operar dentro de las estructuras y evitar los errores más comunes que cometen los traders principiantes. Pero recuerda que dominar las estructuras de mercado es fundamental para desarrollar una operativa sólida y rentable. Nos vemos en el próximo módulo.